La autora de la palabra de Dios, fecha de composición y motivo de la carta. Esta carta, escrita probablemente en el año 56, es uno de los más espontáneos y levemente escrito de Paulo. Su tema central es la libertad del cristiano, llamado a recibir la salvación como un don de Dios, que se alcanza por la fe en Jesucristo y no por el sometimiento a la exigencia de la ley. Para comprenderla debidamente, es conveniente leerla a la luz de la carta Los Romanos, que fue escrita un tiempo después y vuelve sobre los mismos temas de una manera más completa y sistemática. Las circunstancias que motivaron la intervención de Paulo están suficientemente expresadas en la carta. Muchos grupos del cristianismo primitivo no se reconocían enteramente en la interpretación paulina del Evangelio, sobre todo el llenado judeocristianismo que estaba integrado por judíos convertido a la fe cristiana y hacía consistir la fe en Jesús, Mesías con la estricta observancia de la ley mosaica. Se opuso tenazmente a Paulo debido a su decidida desvinculación de la ley. Paulo escribe su carta a los Gálatas a causa de la crítica situación en que se encontraba la iglesia de aquella región. La comunidad de la Galacia había sido perturbada por alguno de estas predicaciones judíos cristianos venidos de Jerusalén. Ellos se consideraba respaldado por Santiago, el hermano del Señor. Pablo, apóstol, no de parte del hombre, ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo saludamos a la iglesia de Galacia. Llegue a ustedes la gracia y la paz que concede de Dios nuestro Padre y Señor y del Señor Jesucristo, y que se entregó por nuestro pecado para librarnos de este mundo perverso, conforme la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria para siempre. Amén. Me sorprende
que ustedes abandonen tan pronto al que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que lo están perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo le anuncia un evangelio distinto de que le hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir: el que le predique un evangelio distinto del que usted ha recibido, que sea expulsado. Palabra de Dios. Según ellos, los fieles convertidos del paganismo deberían someterse a la ley de Moisés y a la práctica de la circunstancia, a la práctica de la circuncisión para llegar a ser verdadero hijo de Abraham y heredero de la promesa divinas. Al mismo tiempo, trataba de desacreditar a la persona y la autoridad apostólica de Pablo, mostrándonos en desacuerdo con los demás apóstoles. Por eso, en último término, lo que el apóstol defiende es la verdad del único evangelio de Cristo y hace todos los esfuerzos posibles para prevenir a su destinatario contra el riesgo de desfigurarlo. Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? Piensa que yo quiero congraciarme con los hombres. Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería ser servidor de Cristo. Palabra de Dios. Quiero que sepa, hermano, que la buena noticia que le predique no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Dice la palabra, la elección de Pablo. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que le predique no es cosa
de los hombres, porque yo la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad. En mi exceso de celo por la tradición paterna, pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a sus hijos para que lo anunciara entre los paganos de inmediato. En revelarme a sus hijos para que lo anunciaran entre los paganos de inmediato, sin consultar a ningún hombre, y sin subir a Jerusalén para ver a lo que era apóstoles antes que yo. Me fui a Arabia y después regresé a Damasco.